Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Vamos a iniciar. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, estructura de un gobierno regional. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración con estudios de maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El tema de hoy en gestión pública, estructura de un gobierno regional. Dentro de lo que tenemos hoy día es la estructura de un gobierno regional. ¿Cómo es el gobierno regional? Tenemos gobierno regional de Arequipa, gobierno regional de La Libertad, de Tumbes, de Lambayeque, etcétera, ¿no? Son 26 gobiernos regionales. Por favor, su audio. La estructura de un gobierno regional es bastante compleja, ¿no? Tenemos en ella, pues, la gobernación regional, el vicegobernación regional, tenemos órganos de apoyo, órganos de línea y órganos descentralizados. El gobierno regional de Piura es un organismo que emana de la voluntad popular. Próximamente estaremos ya en nuevas elecciones a partir del próximo año y luego ya vendrán a ejercer sus funciones a partir del 1 de enero del siguiente año. El gobierno regional tiene personería jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo administrativa, económica y financieramente un pliego presupuestal. ¿Y qué es el pliego presupuestal? Nosotros sabemos que a través del área usuaria, el gobierno regional solicita, pues, al área usuaria se les hacen los pedidos, pues, de bienes, servicios, también se consideran las planillas, los cesantes, y el gobierno, pues, a través del presupuesto público, mensualmente le está asignando a los gobiernos regionales el monto que les corresponde. No les da un solo desembolso, sino también ellos para realizar obras públicas, obras de inversión públicas, obras de infraestructura, mejoramiento de instituciones educativas o de postas médicas, tienen que recurrir también a sus ingresos propios. Y nosotros sabemos que los ingresos propios, pues, de cada, tienen por el gobierno local y por el gobierno regional, de acuerdo, pues, a esas inversiones que hace el gobierno regional. Realiza, se dice, una aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural, ambiental, a través, pues, de planes, programas, proyectos, orientados, pues, a generar condiciones que permitan consolidar el proceso de descentralización en el país. Y el crecimiento, pues, armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado siempre hacia el ejercicio pleno de los derechos de los hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Y como gobierno regional tiene, pues, que tratar de cubrir esas brechas existentes dentro de su jurisdicción, ¿no? Digamos, en zonas rurales no hay luz, no hay servicios básicos, no hay buenas postas médicas o hospitales. Entonces los gobiernos regionales canalizan a través de sus inversiones de inversión pública o de la mano también con la inversión privada en realizar, pues, obras en beneficio de estas comunidades tan olvidadas muchas veces, ¿no?
y que sin embargo a través de los años, por más descentralización, no llega a esa equidad. Lo vemos en lo concerniente, por ejemplo, al sector educativo, con una tecnología que no llega a los niños, ¿no? No llega ese aprendizaje, esa enseñanza remota, no les llega porque ellos carecen, por ejemplo, acá en la zona de Piura, en la zona rural, digamos, Huarmaca, de Huancabamba, Carmen de la Frontera, la señal no existe prácticamente, ¿no? Los profesores tienen que ir llevando copias, buscando a los alumnos casa por casa, coordinando con los papás, los que tienen WhatsApp, pero es imposible llevar, como se dice, una secuencia de la clase remota porque no todos los niños gozan de conectividad. Y los profesores son de otras zonas y que tienen plazas y ahí tienen que agenciarse para poder brindar esa educación. Entonces, allí está el gobierno regional con sus pliegos presupuestales asignados por el gobierno para cubrir esas brechas que lamentablemente en la mayoría de gobiernos regionales tienen esa imposibilidad. No sabemos si será por recursos o por mal manejo o por mala gestión, porque estamos viendo bastante en la televisión sobre el aprovechamiento y la forma ilícita de apropiarse pues de los fondos públicos, de tal manera que hacen obras fantasmas y que no cubre pues, como se dice, no hay un desarrollo social equitativo y de la conservación de los recursos naturales y el ambiente, sobre todo en el territorio regional, para, como se dice, ¿no? Hacia el ejercicio pleno de los derechos, unos derechos que parecen ellos como presidentes regionales olvidar, ¿no? Olvidar que son ciudadanos peruanos, sobre todo en todas las comunidades, en todas las zonas, se puede ver que no existe esa conectividad que debería existir a través de la gestión de los gobiernos regionales, canalizando pues esa conectividad para esas zonas rurales si hablamos de equidad. Tenemos la estructura básica, cómo está constituida un gobierno regional. Los gobiernos regionales tienen la estructura orgánica básica siguiente. En primer lugar, tiene el Consejo Regional, que es el órgano normativo, fiscalizador del gobierno regional, y está integrado por el presidente regional, el vicepresidente regional y los consejeros de las provincias de cada región, con un mínimo de 7 y un máximo de 25, los mismos que son elegidos por un periodo de 4 años. El mandato, se dice, es irrenunciable, pero revocable conforme pues a la ley de la materia. La presidencia regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional. El presidente es elegido por sufragio directo, conjuntamente con un vicepresidente por un periodo de 4 años. El mandato es irrenunciable, pero revocable conforme a la ley de la materia. Luego tenemos en la estructura de este gobierno regional, tenemos el teniente gobernador, que así se le denomina desde el 2015. Luego tenemos el Consejo de Coordinación Regional, que es un órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional con las municipalidades, ¿no? Y está integrado por los alcaldes provinciales, por los representantes de la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que le señala la presente ley. El gobernador regional, conjuntamente pues con el vicepresidente regional y las gerencias regionales, las mismas que son dirigidas y coordinadas por una gerencia general. El gobernador regional, ¿no? Conjuntamente con el vicepresidente, es elegido por voto directo por un periodo de 4 años. El presidente regional desempeña pues su cargo de manera exclusiva, teniendo como única función, como única excepción, pues el de ser docente. Si es docente, entonces sí no puede ejercerlo de manera exclusiva, pero sí está permitido. Se constituirá 5 gerencias regionales. Tenemos la gerencia de desarrollo económico, la gerencia de desarrollo social, la gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, la gerencia de infraestructura y la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, ¿no? Nosotros sabemos, pues,
que todos los gobiernos regionales a nivel del Estado peruano tienen la misma estructura. Lo que sucede es, nosotros como pobladores, como población, como ciudadanos, ¿a quiénes estamos eligiendo? ¿Qué es lo que debería quizás normarse, ¿no? Que no tengan ni siquiera una sentencia, que tengan una hoja de vida limpia, ¿no? Y así como se exige, por ejemplo, nadie podría entrar a trabajar en en una entidad del Estado con un proceso, ¿no? Con una sentencia. Entonces, igualmente, el Consejo Regional, el presidente regional y los que postulen pues a la gobernación no deberían tener ni siquiera alguna sentencia o estar señalado por algo, ¿no? Una investigación. Y eso es lo que conlleva pues a los problemas existentes que tenemos actualmente con obras que son fantasmas, desviación de dinero, ¿no? Porque eso es lo que le falta a la ley, normar qué es lo que debería exigirse, ¿no? Quitarles todas las propiedades que tienen sean los gobernadores regionales, y para ello se debería, pues, como se dice, hacer una declaración jurada cuando ingresan a las entidades públicas, y luego de cada año, pues, como si ésta se ha incrementado, ¿no? Porque justamente eso es lo que sucede, consiguen testaferros, consiguen personas cómo desviar de tal manera el dinero que es de todos los peruanos y no cumplen con esa función que se comprometen cada 4 años, pues hay elecciones y se comprometen pues a realizarlas, y es una burla para la población misma porque ellos van a cubrir esas brechas y esas brechas son necesidades de la población. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Qué comprende, pues, el Consejo de Coordinación Regional, ¿no? Tendrá la composición y funcionamiento siguiente. La composición, el Consejo de Coordinación Regional está conformada por el presidente regional, ¿no? Quien lo preside, pudiéndole delegar tal función al vicepresidente regional. Los alcaldes provinciales de la región también componen el Consejo de Coordinación Regional, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, una proporción de los alcaldes provinciales, y la sociedad civil será de 60 y 40% respectivamente. El Consejo Regional invitará pues a los alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil en las mismas en las proporciones de 60% y 40%, establecidas pues para los miembros plenos. Al menos la tercera parte de estos representantes de la sociedad civil deberá pues corresponder a instituciones de empresarios y productores. Representantes de la sociedad civil. Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente por un periodo de 2 años por los delegados legalmente pues acreditados de las organizaciones de nivel regional y provincial según corresponda, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto el gobierno regional. En el régimen de sesiones, el Consejo pues, de Coordinación Regional se reúne pues, ordinariamente 2 veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el presidente regional. Puede ser convocado para opinar sobre cualquier asunto o consulta que requiera el gobierno regional, siendo su naturaleza la concertación, la consulta, sus acuerdos se toman por consenso, ¿no? Funciones del Consejo de Coordinación Regional. Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten pues opinión consultiva, consultando entre sí, concertando el plan anual y el presupuesto participativo anual, el plan de desarrollo regional concertado, la visión general y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del plan de desarrollo regional concertado, otros que le encargue o solicite el Consejo Regional. El Consejo de Coordinación Regional no ejerce funciones ni actos de gobierno. Pero acá viene la crítica, ¿no? Por ejemplo, el presidente actual, el señor Servando García, si no me equivoco,
del gobierno regional de Piura no quiere dar entrevistas, ¿no? Está a raíz de un problema que también hubo de una carta fianza falsa con una empresa de Trujillo, en donde el tesorero pues está ahora eh, con prisión preventiva, lamentablemente, ¿no? Porque nadie puede culpar a alguien hasta que no se pruebe lo contrario de su inocencia, ¿no? Pero a lo que vamos es por qué esa carta fianza con una empresa inexistente, ¿no? De Trujillo, por qué y para qué se derivó esos 40 millones, creo que es, o 4 millones o 40 millones, pero que vemos pues que a lo largo la mayoría de gobiernos regionales en época de pandemia, porque hay que decirlo así, han habido pues licitaciones, adjudicaciones directas, ¿no? Y muchos de ellos han hecho uso de estas adjudicaciones directas. No entiendo yo, porque justamente esto es el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, es que es quien supervisa, ¿no? Y tienen que tener por medio del eh, el sistema electrónico, el SEACE, pues tienen que tener su registro nacional de proveedores y ser una empresa solvente, que ya haya, que no esté inhabilitada para contratar con el Estado. ¿Y cómo se escapan estas situaciones de empresas, pues que son empresas fantasmas, no existen, ¿no? Y luego hay esas obras fantasma que, donde se desvió el dinero y no hay obra. Eso ha sucedido en Arequipa y acá hubo una carta fianza falsa prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que falta dentro de la ley para normar? Yo pienso, ¿no? Que deben haber auditorías inopinadas, auditorías también al año, de auditorías externas, para luego ver esos montos desembolsados para realizar obras públicas en una mayor control, investigación sobre obras pues que si son en zonas lejanas son a montos muchas veces exorbitantes y como son por la zona geográfica imposible de ir, entonces es imposible, me imagino, de verificar, ¿no? Entonces, quizás al año hacerles pues a esa auditoría, esa declaración jurada de cómo está en el momento, qué propiedades tiene al final del año, en esa relación de parientes que tienen, amiguismos, etcétera, para evitar pues estas situaciones tan engorrosas y vergonzosas, porque donde se pone el dedo, como diría, salta la pus, ¿no? ¿Cómo puede ser que 19 gobiernos regionales estén siendo investigados? O sea, de 26 que son, y ya casi son 7 o 9 que están ya los gobernadores regionales en la cárcel, ¿no? Entonces, hay alguna falencia dentro de las contrataciones, para licitar obras, ¿no? O también en esas adjudicaciones directas, entonces se les debe quitar todo lo que tienen pues mal habido, porque no es posible que paguen una reparación civil de 50.000 soles cuando afuera les puede esperar 6 millones de soles, 8 millones de soles, y se burlan de todos los ciudadanos, en fin, ¿no? Y por eso vemos que se debe, pues, normar la descentralización. Justamente se hizo, pues, la ley de descentralización, se hizo con la finalidad, pues, de no estar yendo con nuestros expedientes para agua, luz, proyectos, puentes, etcétera, hospitales, ir a la ciudad de Lima a pedir, pues, esas coordinaciones y esa entrega de dinero, y por eso se hizo para que los gobiernos regionales, pues, tuvieran esa capacidad de endeudamiento apoyado pues por el pliego presupuestal para realizar obras que vayan en mejoramiento pues como vías, ¿no? Vías, carreteras, puentes. Por ejemplo, acá ya llevamos desde el año 83 en Piura lluvias pues cada día han sido más intensas, ¿no? Estamos ya en el periodo, llegando ya casi al verano y todavía no se concluyen las defensas ribereñas que en un momento, pues en el año 2017, o sea, imagínense, todavía están las defensas ribereñas arreglándose el malecón, el Guiguren, para que no haya inundación, pues en el centro de la ciudad y otras urbanizaciones aledañas. Entonces vemos pues que falta
el dinero está, pero no hay esa capacidad de gestión. Eso es lo que les pasa quizás a muchos de los gobiernos regionales. Por eso, justamente en esto de nombramientos de servidores públicos últimamente en estos 4 meses, de personas pues que ni siquiera tienen esa capacitación, que los felicito a ustedes que estén llevando gestión pública, licitaciones públicas y otros cursos que les va a llevar pues a analizar cómo es la política, cómo son el análisis de políticas públicas, la gestión pública, cómo se desarrollan pues proyectos de inversión dentro de una región y que son importantes conocer para poder saber cómo manejar esos presupuestos y cómo es la contabilidad gubernamental, que parece ser que desconocen estos señores, ¿no? Que llevan las gobernaciones a nivel nacional. Tenemos también dentro de los consejos regionales, pues, ¿no? La organización del órgano ejecutivo del gobierno regional. El órgano ejecutivo del gobierno regional se organiza en gerencias regionales coordinadas y dirigidas por una gerencia general. Se complementa con los órganos de línea, con los órganos de apoyo, con los órganos de asesoramiento y control, que establece pues el reglamento correspondiente conforme pues lo determine, ¿no? Cada gobierno regional, de acuerdo pues a los límites presupuestales asignados para su gasto corriente. ¿Y qué viene a hacer el Consejo Regional? El Consejo Regional es el órgano normativo, fiscalizador del gobierno regional. Le corresponde pues esas funciones, esas atribuciones que se establecen en la presente ley y aquellas que le son delegadas. Está integrado por el presidente regional, el vicepresidente regional y los consejeros regionales elegidos en cada región. Las sesiones, la sesión de instalación del Consejo Regional, o sea, cuando son elegidos, es convocado para la sesión de instalación que se realiza el 1 de enero por el presidente regional elegido. Por ejemplo, de aquí vienen las elecciones el próximo año y el siguiente año, a partir del 1 de enero, ya el presidente regional pues asume sus funciones. En la sesión de instalación, el consejero de mayor edad toma juramento al presidente y acto seguido el presidente regional toma juramento al vicepresidente y los consejeros. En el régimen de sesiones tenemos el Consejo Regional, pues se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo pues a lo que se establece su reglamento, y deberá reunirse como mínimo en una sesión ordinaria al mes. Adicionalmente, pues se convocará a solicitud de 1/3 del número legal de consejeros, ¿no? Y esas sesiones ordinarias o extraordinarias, ¿no? Dependiendo la necesidad de realizar esa sesión, deben ser al menos una al mes, ¿no? Entre las funciones específicas que ejercen pues los gobiernos regionales, se desarrollan pues a políticas regionales, los cuales se realicen en concordancia pues con las políticas nacionales sobre la materia, ¿no? En primer lugar, tienen como función específica formular, aprobar, ejecutar, evaluar, administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte, para la región, ¿no? Después tenemos diseñar, ejecutar, evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología, el programa de desarrollo del deporte, la recreación de la región, en concordancia pues con la política educativa nacional también. Otra función específica, diversificar los currículos nacionales, incorporando pues contenidos específicos de su realidad sociocultural, económica, productiva, ecológica, y respondiendo pues a las necesidades e intereses de los educandos. Otra función específica es promover pues una cultura de derecho, de paz, de igualdad, de oportunidades para todos. Y aquí vamos, ¿no? Muchos años atrás se habían comprado un gobierno regional, creo, del señor Treyes, si más no recuerdo, computadoras para zonas que no tenían energía eléctrica y no llegaba la conectividad, y hasta ahora tenemos problemas, y estaban
me comentaba un trabajador de allí, almacenadas ahí, ¿no? En un almacén deteriorándose, o sea, hacer la compra por realizarla sin más darle el uso que para cuántos educandos, para distribuir en instituciones educativas que carecen de conectividad, bueno, es una burla, porque para ello es tanto operador que hay ahora actualmente, anteriormente solo prácticamente lo tenía el monopolio Movistar, pero ahora habiendo tanto operador, el gobierno tendría pues que canalizar qué ofertas pueden ser plausibles para llevar esa tecnología a esos lugares tan remotos de nuestra ciudad, pero que son necesarios que si hablamos de inclusión educativa, de inclusión tecnológica, de inclusión en la salud, en la educación, en esas vías, en esos servicios básicos que son necesarios, se hablaba pues de que hemos estado bien 30 años económicamente y sin embargo cuando llegó la pandemia hemos visto pues cómo nos hemos quedado desnudados ante de ver de que no teníamos médicos incentivistas, enfermeras, camas UCI, oxígeno, que los hospitales se tenían que armar hospitales de campaña, muchas veces donde no habían servicios básicos. Entonces, eso mismo nos dibujó cómo estábamos en cuanto a la salud, un descuido tremendo. Si se dice que ha habido bonanza, entonces lo mejor es uno cuida su salud. Es como cuando uno está en casa, está pues, provee medicinas, tener un seguro, etcétera, ¿no? Por cubrir esas necesidades tan urgentes de un momento a otro. En cambio, en el sistema de salud ha estado pues bastante descuidado. Entonces, por eso es que se priorizó en políticas públicas, ¿no? Esa necesidad de ver, pues, darle la prioridad en estos momentos, pues, a combatir el COVID, ¿no? Y hemos visto que, a diferencia, quizás al primera ola, segunda ola ya, esa tercera ola no se presentó, la otra variante, esperemos que también tengamos mucho cuidado en las fiestas navideñas y fiestas de Año Nuevo para evitar pues esos contagios, porque nosotros sabemos que si bien es cierto las vacunas nos liberan de tener el COVID, pues que nos lleve a la muerte, pero al menos para algunas personas que tienen cierta morbidad, o sea, ciertas enfermedades, puede ser peligroso. Pero a lo que vamos es que si hablaba mucho de bonanza, de que estábamos bien en los términos macroeconómicos, microeconómicos, no había mucha inflación comparado con otras ciudades, países de la región, pero hemos visto que se ha descuidado lo principal, ¿no? No dotar, por decir, de servicios básicos a zonas que se nos decía en cada momento, lávense las manos con frecuencia. ¿Con qué agua se van a lavar? ¿Con qué jabón? Si no tienen los servicios. Entonces, se considera pues una burla del mismo Estado hacia esa población que nunca niega su voto por la idea, la sensación de que alguien va a solucionar sus problemas. Y vemos que en las políticas públicas, pues cuando se forma la agenda, solamente se coloca pues aquella que es de prioridad, pero que le conviene al Estado o que le conviene a ciertos actores, que son las que los promueven vía los medios de comunicación. Pero en realidad, los problemas más saltantes, sabemos que nuestro país tiene un sinnúmero de problemas que son incapaces de resolverse todos en un momento, ¿no? Pero ha habido los medios como para ir solucionando. Pero bueno, como se dice, ya no se puede llorar sobre leche derramada. ¿Qué es lo que se está proponiendo en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que hay en cuanto a las políticas? Por eso mismo, en los gobiernos regionales, ellos son, como se dice, los que ven las necesidades de su jurisdicción y son los que deben canalizar pues estos proyectos de inversión para mejoramiento de infraestructura, infraestructura educativa, hospitalaria,
vías, carreteras, etcétera, proyectos que también lleven a mejoramiento de la calidad de vida de sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso también ellos dicen, pues, ¿no? Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativas en coordinación con el Ministerio de Educación. Ejecutar, evaluar conjuntamente con los gobiernos locales los programas de alfabetización en el marco de políticas y programas nacionales. Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientada pues en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad en la región, en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión a nivel regional. Y habría que preguntar cómo va la inclusión acá en Piura en cuanto a las tecnologías, a la educación, qué es lo que se está haciendo, qué proyectos, qué programas tiene el gobierno regional de Piura y así muchos gobiernos regionales a nivel nacional. ¿Qué es lo que se está haciendo con lo ya asignado en el pliego presupuestario, en las obras que es, como gobierno regional tiene que hacer, ¿no? Se ve, por ejemplo, nos perdimos acá de un señor, no voy a mencionar su nombre, pero muy eficiente, él profesionalmente lleva el cacao a Europa, ¿no? Para la confección, pues, de chocolates de primera, o sea, más industrializados y de mejor presentación, pero se llevan el cacao de acá de Morropón, también en la panela orgánica, ¿no? Una fábrica de panela orgánica. Entonces se pueden hacer obras de inversión dentro de la misma región que ayuden pues a mejorar la calidad de vida. Se ha formado cooperativas y esa población pues allá tiene otra visión de futuro, ¿no? Una visión no de ser campesino y seguir en lo mismo, ¿no? Sino ya de pertenecer a una cooperativa que les ha mejorado pues como se dice, su calidad de vida y viendo con otras perspectivas que pueden educar a sus hijos y muchos de los chicos que han salido de esas poblaciones y se han educado en la Universidad Nacional de Piura, ahora están en estas empresas. Entonces se pueden canalizar proyectos de inversión, pero se debe pues realizar una mayor fiscalización a todas las asignaciones que se hacen de los presupuestos públicos para proyectos que deben realizar los gobiernos regionales, ¿no? Los recursos de los gobiernos regionales tenemos pues, son recursos de los gobiernos regionales los señalados en la ley en la base pues de descentralización, las empresas del Estado de alcance regional de su circunscripción que transferirá al gobierno, el gobierno nacional, el gobierno le transfiere a los gobiernos regionales, ¿no? También lo son los recursos financieros transferidos correspondientes pues a todos los proyectos de inversión de alcance regional a cargo del respectivo Consejo Transitorio de Administración Regional. Los generados por los permisos, las licencias, las autorizaciones, las concesiones que otorgue el gobierno regional y todos los proyectos de inversión pública en ejecución de alcance regional, que serán transferidos por el gobierno nacional en materia pues, de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, viabilidad, comunicaciones, educación, salud, medio ambiente, presentes pues en sus circunscripciones, en su jurisdicción de acuerdo pues a lo establecido en el artículo 81 de la ley, ¿no? Algunos gobiernos regionales pues tienen canon minero, ¿no? Otros tienen canon petrolero, dependiendo pues dónde está su jurisdicción, dónde es el gobierno regional, ellos reciben canon, que también debe canalizarse, lo reciben también las universidades, que también se debe fiscalizar en las universidades cómo se están llevando pues estas inversiones, ¿no? Y eso es a nivel nacional, ¿no? Que uno sabe pues que en algunos casos no se están llevando como deberían ser.
Entonces ahí hay que observar, ¿no? Por eso se dice que en el canon minero el 10% los beneficiarios son las municipalidades distritales donde se explota pues los recursos. Los criterios, si existe más de una municipalidad, se divide pues en partes iguales. El porcentaje del canon minero, el 25% en los municipios de la provincia donde se explota pues los recursos naturales. También según la población, el criterio son según la población y necesidades básicas insatisfechas de la población, ¿no? O que estén en situación de pobreza extrema. El 40%, por ejemplo, de beneficiarios, las municipalidades del departamento donde se explotan los recursos naturales. También en los criterios según población y necesidades pues básicas, insatisfecha la pobreza. O sea, todo eso que se canaliza, que se obtiene a través de los ingresos también como canon minero y petrolero, van como criterio pues a satisfacer esas necesidades de esa población que tiene esas necesidades insatisfechas y que muchas veces pues vemos que realmente no se cumplen, se desvían. Hace varios años en una municipalidad del sur, creo que el canon minero lo había aprovechado para hacer un parque temático de dinosaurios. ¿Era necesario hacer eso? ¿Por qué no mejorar la infraestructura educativa, mejorar la calidad, cómo están llevándose los programas de alfabetización, ir a las zonas rurales, cómo es? Pero, o sea, ese es el problema de la descentralización actualmente. No es mala, pero está mal, hay una mala gestión, ¿no? Se aprovechan de los recursos, como dicen, los tienen a manos llenas y ellos creen que se lo deben llevar en carretilla. Y eso no es, porque son fondos públicos, son de todos los ciudadanos. Entonces, mucho más de su población que espera, ansía la satisfacción de esas necesidades muy apremiantes, ¿no? Díganse en salud, díganse en carreteras, en vías, en hospitales o en postas médicas que estén pues con la medicina, con el personal adecuado dentro de lo que son las postas médicas, ¿no? Y no tengan que ir, por decir, un niño que haya sufrido una quemadura debería tener un hospital, pues, lo más cercano posible y no ir, pues, al hospital de niños quemados en Lima, ¿no? Entonces, como se dice, pues, llevando más el sufrimiento de su familia, porque se lleva más días mientras llega, canaliza la ayuda, etcétera, cuando debería tenerlo en su propia ciudad. En el control y defensa, pues, de intereses del gobierno regional, la fiscalización, el gobierno regional está sujeta, pues, a la fiscalización permanente del Congreso de la República, ¿no? Del Consejo Regional y de la ciudadanía. Conforme a la ley y reglamento del Consejo Regional, la fiscalización se ejerce con arreglo pues a los principios de gestión pública regional señalados en la presente ley. Y justamente es lo que dicen, ¿no? Mayor participación ciudadana. La participación ciudadana va a permitir pues un mayor control cuando ve que algo no está de acuerdo pues a lo que se ha ofrecido. Una pista pues es en 720,000 soles, una pequeña cuadra, y pasan los meses y solamente hicieron movimientos de tierra y qué pasó y la empresa desapareció. Entonces, mayor participación de la ciudadanía para poder observar y poder denunciar actos pues que son a la vista visibles. En el control a nivel regional está a cargo pues del órgano regional de control interno, el cual depende funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República, conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. No sé si en otros gobiernos regionales funciona pues una oficina dentro del gobierno regional que es de la Contraloría. Si la Contraloría es un órgano autónomo, necesitaría pues mayores recursos para evitar, como se dice, pues empiezan una obra y ya están desviando dinero y al final, cuando ya hacen esa observancia, pues ya
la obra está mal ejecutada o no se ejecutó, se desvió el dinero. Entonces, la Contraloría General de la República debería funcionar pues con mayores recursos e independientemente de no debería tener una oficina dentro de los gobiernos regionales o locales, etcétera, para evitar estas malas intenciones que tienen muchos gerentes o de encargados pues de instituciones públicas, ¿no? En este caso gobiernos locales y regionales. En la defensa judicial de los intereses del Estado, la defensa pues de intereses, de derechos e intereses del Estado a nivel del gobierno regional se ejerce judicialmente por un procurador público regional que está nombrado por el presidente regional previo concurso público de méritos, ¿no? El procurador público regional ejercita la representación y defensa de los procesos y procedimientos que el gobierno regional actúe como demandante, como demandado, como denunciante, como denunciado parte civil, pudiendo prestar confesión, se dice, en juicio, en representación del gobierno regional o convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir en juicio previamente autorizado por resolución ejecutiva regional con acuerdo pues con los gerentes regionales, ¿no? Tenemos en el proceso de transferencia, ¿no? Elección de representantes al Consejo Nacional de Descentralización, los presidentes regionales convocados por la presidencia del Consejo Nacional de Descentralización dentro de los 30 días siguientes a su instalación, o sea, cuando empiezan a ejercer sus funciones, eligen pues a sus 2 representantes ante dicho organismo con una votación de 2/3. Los alcaldes provinciales convocados por el presidente del Consejo Nacional de Descentralización se reunirán dentro de los 30 días instalados para elegir a su representante ante dicho organismo, por una votación también de los 2/3 de los asistentes. Los alcaldes distritales convocados por el presidente del Consejo Nacional de Descentralización desarrollarán asambleas provinciales dentro de los 30 días de instalados para elegir pues un delegado que los represente en una asamblea nacional de delegados de alcaldes distritales en las que se elegirá por mayoría de los 2/3 de los asistentes a su representante ante el Consejo Nacional de Descentralización. El sistema electoral prestará su apoyo técnico para los efectos de esta elección. Y en el plan de capacitación a nivel regional, ¿no? En los planes de capacitación y asistencia, el Consejo Nacional de Descentralización formulará, pues, y aprobará el plan de capacitación en gestión pública a nivel regional, con la finalidad, pues, de mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y de acelerar, pues, el proceso ordenado de transferencias, el cual será refrendado por el Consejo de Ministros mediante el decreto supremo, ¿no? Tenemos en primer lugar la detección de necesidades, la segunda el diseño, la tercera la validación, la cuarta la aplicación, evaluación y seguimiento de este programa de capacitación de gestión pública. Y en los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización. Los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización, la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal establece pues los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización. La reglamentación de estos mecanismos corresponde pues al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, con opinión del Consejo Nacional de Descentralización en todo lo referente pues a los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos las dimensiones del proceso de descentralización. Muy bien, no sé si tenemos preguntas del tema que hemos tratado el día de hoy con referente pues a la estructura de un gobierno regional, ¿no? Vemos que hay
organismos como el vicegobernador regional, que tiene varias oficinas, ¿no? La Procuraduría de la Pública Regional, la oficina que tiene varias oficinas de gerencia, oficina de obras públicas, etcétera, y luego tenemos pues la gerencia general regional que abarca otros órganos de apoyo y otros órganos de línea y que tiene también órganos descentralizados, ¿no? Y eso se da en todos los gobiernos regionales, ¿no? No hay una diferencia. Quizás Piura tiene mayor cantidad de habitantes, su estructura organizacional es mucho más amplia, ¿no? Hay más habitantes, pero hasta el momento, por decir, dentro de los gobiernos regionales, pues el último es el que más incomodidad ha traído a la ciudadanía en el sentido de que no hay esa comunicación con la prensa, se espera pues que el proyecto de defensas ribereñas esté terminada a fines de este año, ¿no? Y todavía se ve maquinaria ahí trabajando, y hay pequeñas lluvias, entonces es la preocupación de todos los ciudadanos. Y yo creo que estas situaciones se repiten en departamentos, ¿no? La vez pasada hacía la pregunta una alumna, ¿por qué también en Trujillo? O sea, siempre se inunda la plaza de armas, que tenemos autoridades que parece ser que no priorizan esas situaciones, parece ser que les gusta que sea en forma reiterativa para poder declarar en emergencia, y luego estamos pues con las disposiciones, las colocaciones, licitaciones directas, ¿no? Adjudicaciones directas, porque se hacen en estado de emergencia. No sé si existan preguntas, pueden preguntar, ¿no? Con referencia justo al tema, ¿no? Nosotros sabemos que la ley que modifica la ley orgánica de gobiernos regionales, la 27867, para regular pues la participación de los alcaldes provinciales y la sociedad civil de los gobiernos regionales, y fortalecer justamente el proceso de descentralización y regionalización. Esa descentralización tan ansiada en años anteriores, porque recuerdo muchos alcaldes viajando a Lima con los expedientes y iban a hacer habilitaciones urbanas en el sentido mejorar vías, mejorar carreteras, mejorar puentes, dotar de pistas, veredas. Tenían que ir con su expediente a Lima, tratarlo con el Ministerio de Vivienda, verla también con las empresas prestadoras de servicio, y todo ello pues hacía un trámite engorroso de 6 meses muchas veces mientras se evaluaba el expediente, ¿no? Y ahora que se hacen de forma directa igualmente, pero demoran más. No creo en la asignación del pliego presupuestal, lo asignan en el presupuesto, se asignan para esas obras de inversión, pero sin embargo muchas veces pues también lo demoran, ¿no? Tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales. No sé cómo será en otros gobiernos a nivel nacional. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Les escucho? Licenciada, le saluda el señor Víctor Díaz. Buenas Sí, noches. dígame. Buenas Disculpe noches. por la tardanza de repente en entrar al A la tema, clase. a la clase, pero dentro de lo que he escuchado y lo que estaba narrando usted sobre los gobiernos, el caso que de repente del parque temático que dice de los dinosaurios, ¿no? También habla de que de repente las ciudades se han inundado y tienen dificultades. Creo que la estructura de los gobiernos, tanto descentralizados, creo que ha tenido un efecto también positivo, ¿no? Como dicen, mucha centralización también ha causado de repente, Exactamente. ¿no? Incomodidad, dificultades. De repente lo que pasa dentro de los gobiernos, como usted dice, lanzan un proyecto, pero no ven el proyecto a futuro, sino lo ven por solucionar la situación inmediata, ¿no?
Por ejemplo, Exactamente. en las ciudades se siguen inundando, ¿por qué? Porque, no sé, de repente el equipo de profesionales o los consejeros no ven el futuro de la ciudad, sino ven en solucionar un problema inmediato, ¿no? En otros países, Así es. yo he tenido la oportunidad de salir afuera del país por 30 días y los pocos días que he estado ahí lo he visto, ¿no? Que todas las ciudades costeras a veces tienen sus drenes, pero por ejemplo en nuestras ciudades solo Sí, continúe, señor. Le escuchamos. solucionamos una cosa inmediata, pero no a futuro, ¿no? De repente, también en caso de los parques temáticos del dinosaurio, digo, de repente, por lugar, como usted comentó, no hay hay otros temas más importantes, pero ahí están los consejeros, de repente ahí están los profesionales para dar una opinión, ¿no? Porque muchas veces Exactamente. llegamos al gobierno, digamos, porque nos eligió el pueblo, pero no tenemos de repente esa visión, ¿no? De hacer Algo a un futuro. trabajo adecuado, ¿no? Entonces, por lo que nos Ujú. dicen, hagámoslo, sí. Y se lanza el proyecto y como dicen aquí en nuestro país, se paga todo diezmo y listo, se promovió el proyecto, ¿no? Entonces, y otra cosa que en nuestro, digamos, nuestro país, no se ve mucho, por ejemplo, como usted dice, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar educación, salud, podemos trabajar, pero estamos tan acostumbrados a ver infraestructuras que el alcalde o el gobierno regional tiene que hacer cementos más cementos, infraestructuras, ¿no? Cosas que vean para que el pueblo diga, ah, sí está trabajando. Haciendo obra. Porque si Ujú. hace, ¿no? Está haciendo obra. Entonces, si hace, por ejemplo, en educación, donde no vemos la obra, claro, nos capacitan todo, ¿no? Pero de repente mejoramos también intelectualmente, ¿no? Pero esas cosas no se Exactamente. ve, por eso es que el gobierno o el pueblo dice no trabaja, ¿no? Ese es Exactamente. mi aporte nomás a lo Al comentado, ¿no? tema de hoy. Al Sí, tema. no hay ningún problema. Y es que en el sentido, o sea, no, muchas veces se hacen obras que no son tan necesarias cuando podemos hablar de personas de que no, por decir, en zonas rurales que no tienen conectividad, entonces, si nos pensamos ya, como se dice, ¿no? Estamos a 2 años ya de la pandemia, porque los niños el año 2020 y 2021 han tenido que llevar educación remota, pero no a todos ha llevado a eso. Entonces hay mucho retraso en cuanto pues a la calidad de la educación, porque no todos tienen para ver el aprendo en casa. Y así si nos ponemos a ver cada problema en salud, en infraestructura, en vías, carreteras, siempre cuando hay lluvias, vueltas, se quebró esa carretera. Entonces, como usted manifiesta, ¿no? No hay esa visión de futuro de hacer una obra pues que realmente digan, valió la pena la inversión y mira, han pasado 15, 30 años, ahí está ese puente, ahí está esa posta médica, ese personal que ahora ya viene con la seguridad de que se puede transportar porque las vías están en buen estado. A eso vamos abocados, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo con el presupuesto público, ¿no? No todo es malo en la descentralización, ojo, porque antes todos dependíamos del IMA y era mucho peor. Y quizás falta esa capacidad de gestión, de saber también nosotros como ciudadanos de elegir a los próximos gobernadores regionales, teniendo pues que nos enfoquen en primer lugar cuáles son sus planes dentro de sus 4 años que van a ejercer el poder como representantes, como gobernadores regionales, cuál va a ser su plan de gobierno, qué obras va a priorizar, qué es lo que primero va a hacer, ¿no? Y eso es lo importante. Muy bien, señores, he llegado pues al final de nuestra clase. Nos vemos mañana, viernes, a las 7 de la noche. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches.